su venia, diputada presidenta, integrante del Grupo Legislativo de Morena, con fundamento en lo que dispone el artículo 8º, fracción 11ª del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades a realizar acciones tendientes en pro de la libertad de expresión, con base en las siguientes consideraciones. En las sociedades modernas, la libertad de expresión funge como uno de los derechos esenciales y preponderantes dentro de un sistema jurídico. La Constitución política y los tratados internacionales conciben este derecho como un eje rector en el intercambio de comunicación dentro de los grupos sociales. Por tanto, se debe maximizar todas y cada una de las interpretaciones que conlleven el difundir, transmitir y aprovechar libremente esta libertad. En la actualidad, debido a la globalización, existen diferentes tecnologías de información y comunicación en las que destacan las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etcétera, mismas que representan una herramienta para expresar plural y libremente cualquier tipo de pensamientos, influyendo de manera determinante en la opinión pública, en algunas ocasiones impactando de forma negativa en el sentir y actuar de un público altamente vulnerable. Derivado de lo anterior, es preciso describir los siguientes acontecimientos. El pasado 26 de septiembre del año en curso, el Grupo Legislativo de Morena recibió un dictamen con proyecto de decreto que adiciona el capítulo 3 bis con la denominación acoso cibernético, y en este artículo el 196 bis al título 6 del libro 2 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, Ignacio de la Llave. Dentro de las consideraciones que forman parte del dictamen del decreto en cuestión, nos percatamos que el espíritu de la ley pretende establecer como delito con el Código Penal de Veracruz el acoso cibernético, a efecto de que sea tipificado y sancionado. En los considerandos se encuentran las siguientes formas que adopta el acoso cibernético: poner en internet una imagen comprometedora, real o efectuada mediante montaje, datos delicados, cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darlas a conocer en su entorno de relaciones, crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima en redes sociales donde se describan a modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos personales, dejar comentarios ofensivos en foros o a participar agresivamente en chats haciéndose pasar por la víctima, de manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a quien ha sufrido la usurpación de la personalidad. Enviar amenazas por correo electrónico o mensajes de textos provocándole una sensación de complejo o agobio. Por lo anterior, el Grupo Legislativo de Morena no encontró ninguna anomalía que contraviniera la libertad de expresión y por ello votó a favor del dictamen, con la intención de acabar con estos casos que día a día suceden bajo circunstancias que afectan a niñas y niños, adolescentes y personas con discapacidad y todo aquel que por sus condiciones sean objetos de discriminación y acoso, provocando diversos efectos en la salud de las víctimas que se manifiestan en estrés postraumático, delirio de persecución, insomnio, sensación de inferioridad respecto al resto del entorno, así como incapacidad para disfrutar y estar seguro de lo que es y se hace, vulnerando el derecho de la integridad personal. Existen casos extremos donde las consecuencias no solo recaen en el afectado, sino también en sus familiares o personas allegadas, mismo que representa un grave problema social, el cual en Veracruz no ha sido atendido, pues no existen políticas públicas que protejan a este sector sensible. Derivado de la aprobación de este decreto, diversas opiniones se han manifestado, mismas que se han sacado de contexto a la luz pública. Abogados juristas, diferentes colectivos que han mal llamado y estigmatizado esta reforma al Código Penal como una violación a los derechos humanos en materia de libertad de expresión. Es preciso aclarar que en todo momento Morena se ha conducido con respeto a la voluntad popular,
Por esta razón y por los diversos criterios que se han emitido sobre el particular, se presenta el siguiente anteproyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar acciones tendientes en pro de la libertad de expresión. Morena en ningún momento interpretó que esta propuesta fuera una ley mordaza, dado que la Corte Interamericana asume que en una sociedad democrática las instituciones o entidades del Estado como tales están expuestas al escrutinio y a la crítica del público y sus actividades se insertan en la esfera del debate. Aunado a esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana han considerado en todos los casos que han sido objeto de su estudio y decisión que la protección de la honra o reputación de funcionarios públicos o candidatos a ejercer funciones públicas mediante el procesamiento condena penal de quien se expresa a través de los tipos penales de calumnia o injuria, difamación o desacato resultaba desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática. La Corte Interamericana, en el marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, considera que aquellas personas que ejercen funciones públicas están expuestas voluntariamente a un escrutinio público más exigente y se consideran de mayor riesgo de sufrir críticas. Sin embargo, Morena, siendo fiel a sus principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, tiene la capacidad de escuchar y de esta manera busca que en el decreto en cuestión sea regresado a este Congreso para un mayor estudio y análisis, de ser necesario someterlo a foros de debate para la discusión de dicha reforma a fin de llegar a una propuesta que solucione el problema del acoso cibernético sin afectar los derechos humanos de la libertad de expresión. Reiterar, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente anteproyecto de punto de acuerdo. Primero, se exhorta al gobernador del estado de Veracruz a no publicar el decreto que adiciona el capítulo 3 bis con la denominación acoso cibernético y en el artículo 196 bis al título 6 del libro 2 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Segundo, se exhorta a la Junta de Coordinación Política emita un acuerdo para dejar sin efecto el decreto que adiciona el capítulo 3 bis con la denominación acoso cibernético y en el artículo 196 bis al título 6 del libro 2 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Y reiterar que en este día, que es de recordarse, 2 de octubre, en la libertad de expresión. 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. Muchas gracias.